Bienvenidos. Este es el último módulo del curso virtual de abordaje a víctimas de violencia basado en la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma. En esta ocasión, estamos aquí para poder hablar sobre la fase de integración y consolidación. ¿Qué es esta fase? Bueno, en primer lugar vamos a recordar que la metodología de abordaje que estamos viendo en estos momentos habla de que la exposición a los eventos traumáticos debe darse de manera progresiva. Durante este avance o durante esta exposición de manera progresiva, nosotros poco a poco vamos brindando herramientas que permiten tanto a los NNA como a sus familias poder ir desarrollando herramientas que le permiten hablar del trauma, iniciar esta narrativa. Entonces, en ese sentido, en un primer momento hemos brindado los componentes de psicoeducación, hemos brindado los componentes de relajación, de expresión y modulación afectiva y también los componentes del afrontamiento y procesamiento cognitivo 1. Esto nos abre la puerta para poder iniciar la narrativa del trauma. Cuando nosotros tenemos esta narrativa, podemos ingresar a la fase de integración y consolidación. Esta fase lo que busca es integrar todas las herramientas que hemos visto anteriormente junto con la narrativa del trauma para poder comenzar a desafiar y para poder comenzar a consolidar herramientas que permiten poder ir modificando los pensamientos y las distorsiones cognitivas que tanto los NNA como sus padres, madres o encargados pueden tener a partir del evento o posterior a los sucesos que se han ido desarrollando a lo largo de su historia. Esta fase, la de integración y consolidación, es de suma importancia debido a que nos permite poder ir iniciando este proceso de resignificación de las experiencias traumáticas y así también permite ir consolidando el proceso de atención. En esta fase vamos a encontrar tres apartados. El primer apartado es la parte de afrontamiento y procesamiento cognitivo 1, sesiones conjuntas padre-niño y por último promover el desarrollo de factores protectores futuros. Vamos a hablar entonces del afrontamiento y procesamiento cognitivo 2. En esta ocasión, como ustedes bien pueden imaginar, el afrontamiento y procesamiento cognitivo 2 es un seguimiento al afrontamiento y procesamiento cognitivo 1. Una vez en donde nosotros ya hemos identificado en la narración del trauma, lo que buscamos con esta fase es poder ir desarrollando herramientas que permitan hablar a fondo, es decir, hablar con el NNA y con los padres, madres o encargados sobre la narración. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar a profundidad? El objetivo es de que nosotros podamos explorar este tipo de narraciones o este tipo de pensamientos para poder profundizar en las distorsiones o en los pensamientos erróneos dentro del relato. Entonces, como lo he mencionado anteriormente, el terapeuta explora y ayuda al niño a corregir las distorsiones cognitivas o ideas erróneas que surjan durante el proceso de narración del trauma, a través de la utilización de técnicas de procesamiento cognitivo. El objetivo en esta fase es de que el terapeuta pueda ayudar a que el NNA tenga pensamientos que le ayuden a comprender de una manera más funcional la experiencia traumática. Vamos a dividir entonces esta fase en las técnicas que nosotros podemos utilizar en los NNA y en las técnicas que nosotros podemos utilizar en los padres, madres o encargados. Cuando nosotros hablamos de los temas o de las situaciones que es necesario observar dentro de la narrativa del trauma con las niñas, niños y adolescentes, es necesario recordar que la creación de la narrativa del trauma es un fin en sí mismo. Lo que nos sirve es poder ayudar nos ayuda a interpretar cómo el NNA piensa o qué es lo que siente a través del evento traumático, qué es lo que siente a partir de este tipo de situaciones. Y esto nos ayuda en algún momento a poder ir identificando cierto tipo de situaciones a las cuales nosotros tenemos que ponerle un énfasis especial. En esta ocasión vamos a hablar de que es necesario hablar de la vergüenza o la estigmatización, de los sentimientos de culpabilidad, de los cambios relacionados a la confianza hacia los demás, de las atribuciones sobre el agresor o el abuso sexual y los cambios en las percepciones sobre el cuerpo o la seguridad personal. ¿Qué estamos buscando al momento de abordar este tipo de situaciones? En primer lugar, es poder ir clarificando o poder conceptualizar de mejor manera los sentimientos de vergüenza o los sentimientos de estigmatización. Recordemos
que durante el proceso del abuso o dentro de la experiencia traumática, estos sentimientos son importantes porque surgen a raíz del proceso social, ya sea de que en el momento de que el NNA oculta un secreto o desde el momento en el que el NNA va poco a poco contando la situación que está sucediendo. En ese sentido, los sentimientos de vergüenza y estigmatización van surgiendo en la medida en la que el niño se va sintiendo culpable de lo que está sucediendo. Este tipo de situación nos lleva a los sentimientos de culpabilidad. Estos sentimientos de culpabilidad, como lo marca entre el paréntesis, ya sea por el abuso sexual o por los acontecimientos ocurridos después del descubrimiento del mismo. Estos sentimientos de culpabilidad lo que nos hacen ver o lo que nos hacen pensar es de que al momento en el que el NNA poco a poco va desarrollando la narrativa del trauma fuera del proceso o durante el proceso, se va sintiendo culpable de lo que pasó, porque estos sentimientos o estos pensamientos automáticos poco a poco se están desarrollando en el proceso. Y esto puede hacer de que el NNA poco a poco se vaya estigmatizando a sí mismo dentro de este proceso. También es necesario abordar los cambios relacionados hacia la confianza en los demás. Cuando nosotros hablamos de una experiencia traumática, hablamos no solamente de la experiencia que nosotros podamos ver a nivel físico, sino hablamos también de la experiencia del rompimiento de los lazos o de la vinculación familiar. En ese sentido, la vinculación que nosotros podemos ver dentro de los niños, niñas y adolescentes que han vivido alguna experiencia traumática relacionada al abuso, puede ser o puede dar a entender de que los lazos familiares se puedan encontrar bastante deteriorados por los sentimientos relacionados a la atracción o a la desconfianza que le puede surgir ahora que los familiares cercanos puedan estar cerca de él, o que las personas en algún momento que estén dentro del mismo género o dentro del mismo sexo de la persona que ha sido el agresor pueda en algún momento sentirse en algún nivel de desconfianza. Esto nos lleva también a las atribuciones sobre el agresor o el abuso sexual, es decir, de que en algún momento las atribuciones que nosotros podemos asignarles al agresor no necesariamente van a significar de que nosotros podamos tener miedo. En algún momento nosotros podemos ir normalizando este proceso. Recordemos de que dentro del proceso del abuso o dentro de esta fase de seducción previo al abuso o durante el abuso, nosotros vamos a identificar que los agresores sexuales tratan de normalizar este proceso. Tratan de seducir al niño para que en algún momento pueda comprender o pueda entender de que lo que está sucediendo es algo normal y que es algo que se puede dar en el momento de confianza. Por último, vamos a hablar de que es necesario tomar en cuenta los cambios en las percepciones sobre el cuerpo o la seguridad personal. Vamos a hablar de que dentro del proceso de la dinámica de las experiencias traumáticas del abuso sexual, no estamos hablando, como lo mencioné anteriormente, de únicamente la experiencia física, sino también hablamos del rompimiento de la vinculación familiar, pero en algún momento del rompimiento del espacio personal o de esta integridad que nosotros tenemos como persona. Es posible que dentro de los procesos o dentro de la narrativa del trauma puedan omitirse ciertas partes del cuerpo, puedan omitirse ciertos procesos que el cuerpo puede desarrollar de manera natural, o también puede ser de que la autoestima o el tema de la valía personal pueda verse bastante afectada. Entonces son parte de los puntos en donde nosotros tenemos que ir verificando que vayan poco a poco confirmándose o descartándose dentro de la narrativa. Vamos a hablar ahora sobre las situaciones que son necesarias ponerles énfasis dentro del proceso de atención de los padres dentro de la fase de afrontamiento y procesamiento cognitivo 2. En esta ocasión vamos a hablar de que varios de los padres dentro del proceso de narrativa pueden comentar: debería haber sabido que esto pasaría, debería haber mantenido a mi hijo seguro, mi hijo nunca volverá a ser feliz, nuestra familia está destruida, la infancia de mi hijo está arruinada, el mundo es terriblemente peligroso, mi hijo nunca podrá recuperarse. Parte de estas frases que yo les he leído pueden surgir dentro del proceso de la narrativa, puede surgir dentro del proceso de la narrativa traumática que nosotros podemos ir armando con los padres madres encargados. Es necesario poco a poco
ir identificando de que dentro de todas estas frases se encuentran inmersos sentimientos de culpa, sentimientos de impotencia, sentimientos de frustración y en algún momento sentimientos de que la percepción del mundo puede afectar la dinámica que nosotros podemos tener con los padres, madres o encargados. De todo lo anterior, vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones que son necesarias antes de o durante el proceso del afrontamiento y procesamiento cognitivo. 2. En primera instancia, lo que nosotros tenemos que estar es listos. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, de que nosotros tenemos que tener todos los materiales que tenemos previstos para la sesión antes de la sesión. Esto nos permite poder dar una revisión más exacta y más precisa de la narrativa del trauma y así también poder ir reconociendo algunos pensamientos o distorsiones cognitivas que nosotros en algún momento o antes del proceso no hemos identificado de manera plena. Revisar la narrativa con especial atención en los pensamientos. En la medida en la que se expresa cada pensamiento que fue escrito o verbalizado, es necesario preguntarnos si ese pensamiento es preciso y útil. Para algunos pensamientos, para algunas personas, los pensamientos inútiles o poco útiles, el NNA podrá identificar cómo han ido cambiando las percepciones. Para otros, será necesario poder realizar una discusión adicional. Esto, de la parte de la revisión de la narrativa, nos permite poco a poco ir dando una evolución o poder ir marcando una evolución durante todo el proceso. Desafiar pensamientos. Es importante reconocer que las intervenciones dentro de este procesamiento cognitivo no son simplemente tener una conversación con el NNA o con los padres, madres o encargados. Discutir las creencias inútiles o inexactas de una persona involucran que en algún momento estamos buscando desafiar creencias en donde esta persona puede tener arraigados distintos tipos de pensamientos y puede creer firmemente en ellos. Es por eso importante de que nosotros tenemos que ir evaluando las técnicas que nosotros podemos ir desarrollando dentro de este proceso. Es necesario tomar en cuenta de que existen cierto tipo de técnicas que en algún momento pueden ser útiles para determinadas personas o pueden ser ineficientes para algunas otras. Parte de las recomendaciones que nosotros podemos brindar es de que las personas que se estén implementando o que estén implementando este proceso tengan experiencia en diferentes técnicas de afrontamiento o de desafío de pensamientos. Una de las herramientas que es más eficiente dentro de este proceso es denominada interrogatorio lógico progresivo o a veces también se denomina como cuestionamiento socrático. Esta técnica es común en las psicoterapias cognitivas y emplea una serie de preguntas diseñadas para atraer a los NNA a condiciones inútiles o inexactas a sus conclusiones lógicas. En la mayoría de casos, estas conclusiones son indeseables o francamente irreales, a pesar de que pueden parecer reales para los NNA. Es necesario recalcar de que estas técnicas son útiles para todas las edades, pero también es necesario reconocer de que dependiendo de la edad o del proceso que nosotros estemos llevando, es necesario hacer algún tipo de adecuaciones, aunque es posible de que todos estos procesos tengan la capacidad de poder desarrollar pensamientos en el NNA que permitan ir siendo conscientes de estos pensamientos erróneos. Por último, nosotros vamos a hablar acerca del roleplay o los ejercicios experimentales. Este tipo de ejercicios son de vital importancia cuando nosotros trabajamos con niños, debido a que permiten en algún momento que los niños puedan asumir una postura en donde puedan irse evidenciando de manera paulatina las diferentes irracionalidades que se presentan dentro de su procesamiento o dentro de los ejercicios que podemos nosotros ir visualizando. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de lo que hemos mencionado con anterioridad. El juego de roles, mi mejor amigo. Este juego es útil en cuestiones de los NNA debido a que exhiben niveles irreales de responsabilidad o vergüenza relacionada con el trauma. En este juego se motiva a que el NNA asuma el papel de su mejor amigo y que el terapeuta asuma el papel del NNA. La tarea es hacer, o el objetivo es hacer de que el niño, niña o adolescente, el que en este caso está haciendo las funciones del mejor amigo, pueda en algún momento
identificar las cogniciones que se están viendo reflejadas por parte del terapeuta. En este sentido, lo que se busca es de que el mejor amigo, que en este caso es el NNA, vaya asesorando al terapeuta a lo largo de las cogniciones que poco a poco se han ido identificando durante el proceso. Segundo, el cual es el juego de roles antes y ahora, lo que busca justamente es de que el NNA retroceda en el tiempo para que sea él o ella quien le aconseje sobre qué debe hacer durante o antes del trauma. El terapeuta lo que busca en este momento es de que el NNA pueda ir desarrollando distintos tipos de herramientas. El terapeuta entonces puede desempeñar el papel del NNA en ese momento, o el NNA puede representar ambas partes según sea la necesidad o según sean las facilidades del caso. El PAI de la responsabilidad es un juego en donde se le pide al NNA de que pueda desarrollar un gráfico circular y que poco a poco vaya asignando diferentes trozos o diferentes secciones en donde puedan existir diferentes tipos de tamaño. Lo que se busca en este momento es de que pueda ir asignando distintos tipos de responsabilidad, ya sea durante el proceso o por ejemplo el perpetrador, los familiares o el mismo NNA, que vaya asignándole un nivel de responsabilidad a cada uno para posteriormente poder comenzar a hacer la discusión de este proceso. Por último, nosotros vamos a hablar del juego de roles de programa de televisión o de radio. En este tipo de juegos, el NNA asume el rol de un presentador de un programa, en donde entrevista a un psicólogo o a un terapeuta. Otros miembros de la familia o el mismo terapeuta, según sea el caso, asume el rol de aquella persona que está preguntando, que puede llamar o que puede estar dentro de la misma entrevista haciendo preguntas, y estas preguntas van a estar orientadas a áreas específicas que le preocupan al mismo niño. Por aparte, es necesario tomar en cuenta otro tipo de situaciones, como lo pueden ser las somatizaciones. Durante el proceso, como lo hemos ido abordando dentro de esta sección, es necesario considerar de que el desafío de las situaciones o de las distorsiones cognitivas puede generar cierto tipo de somatizaciones en el NNA, las cuales pueden ser contempladas o pueden ser vistas dentro de este proceso en donde estamos atacando creencias en las cuales el NNA está creyendo firmemente. Por aparte, los temas de la cultura y de la religión son importantes dentro de este proceso, ya sea para procesos de resiliencia, de resignificación, o para procesos de estigmatización, o para procesos de culpabilización. En ese sentido, el tema cultural o el tema de la religión es un papel que también involucra o también puede dar un cierto tipo de ideas de hacia dónde están las distorsiones cognitivas. Por ejemplo, la idea de que se ha sentido pecador, la idea de que en algún momento ya no puede ser pura, la idea de que en algún momento han violado su integridad o su hombría, pueden ser parte de los procesos culturales o dentro de los procesos religiosos que nosotros necesitamos tomar en consideración a lo largo de la elaboración de este proceso. Abordado el tema anterior de procesamiento cognitivo 2, ahora nos corresponde hablar sobre las sesiones conjuntas padre-hijo. Uno de los pasos finales es llevar a cabo este tipo de sesiones, lo cual lo que posibilita es de que tanto los padres, madres o encargados como los NNA puedan hablar o puedan comunicarse de manera abierta sobre la experiencia traumática. Este tipo de sesiones lo que hacen también es brindar una oportunidad para que se puedan modelar estrategias de afrontamiento sanas y que al mismo tiempo puedan fomentar lazos de apoyo y tranquilidad para los hijos y entre los mismos padres. Estas sesiones pretenden fortalecer el nivel de comodidad del niño para hablar directamente al padre de las experiencias traumáticas, así como cualquier otro asunto que el niño o el padre quieran tratar. En muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de los eventos y de las experiencias traumáticas, es necesario también tomar en cuenta de que existen otro tipo de temas que pueden ser considerados tabú. Dentro de los imaginarios y las representaciones sociales de todo este proceso, o también dentro del proceso de las distorsiones cognitivas, como lo hemos visto dentro de los sentimientos de estigmatización y de culpabilización. En ese sentido, este tipo de sesiones nos permiten abrir un abanico de posibilidades nuevas,
en donde los padres puedan tener este sentimiento de poder hablar con sus hijos de aquellos temas a los que se les dificulta, y también esto permite crear lazos en los cuales los niños puedan desarrollarse de manera plena. Esto ayuda también a reconstruir estos lazos de confianza que, como hemos abordado en la sección anterior, pueden romperse a partir de la experiencia traumática. Es necesario también tomar en consideración de que el involucramiento de los padres dentro del proceso es de suma importancia, debido a que el NNA a lo largo del proceso puede aprender a expresarse abiertamente dentro del proceso o a partir de la experiencia traumática, pero esto puede hacerlo únicamente dentro de la sesión y puede que se le dificulte el poderlo hablar dentro de otros espacios. Si los padres se involucran dentro del proceso de atención, puede significar una gran ventaja debido a que el NNA puede interpretar o puede comprender de que este tipo de situaciones pueden hablarlo de manera abierta con las personas con las que tienen más confianza. Como lo antes mencionado, es necesario tomar en cuenta otro tipo de consideraciones. En esta sección vamos a abordar estas consideraciones un poco más en profundidad. Si los padres o encargados están listos al inicio del tratamiento, es normal que los padres estén angustiados. A medida de que el padre desarrolla estrategias efectivas de afrontamiento y se involucra en el procesamiento cognitivo de sus reacciones, la angustia debe disminuir. Es necesario tomar en consideración de que el proceso de atención no es un proceso que se maneja de manera íntegra hacia los NNA, sino de que nosotros buscamos complementar esta integridad no únicamente a partir de las atenciones individuales, sino dentro del proceso de involucramiento de los padres. En ese sentido, es necesario también tomar en consideración el tiempo de reacción de los padres, el tiempo en el que ellos poco a poco van avanzando dentro del proceso, y cuando ellos se encuentran plenamente listos, es necesario poderlos involucrar dentro del proceso. Cuando nosotros hablamos de que al inicio del tratamiento es normal de que los padres estén angustiados, también nosotros podemos observar de que se reflejan las distorsiones cognitivas, como lo hemos visto en el afrontamiento y procesamiento cognitivo 2. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos trabajando este tipo de afrontamiento y procesamiento cognitivo, la angustia disminuye, porque ellos poco a poco van normalizando cierto tipo de situaciones que en algún momento se pueden descontrolar a lo largo del proceso. También es necesario tomar en cuenta si los padres o encargados tienen la capacidad de apoyar activamente, sobrepasar sus propias reacciones emocionales para hacer preguntas sin prejuicios y hacer declaraciones precisas y reflexivas sobre la narrativa del niño. En algún momento es necesario también considerar de que la narrativa del niño puede ser en algún momento un activador de procesos de impulsivos dentro de los padres. Es necesario también tomar en consideración este tipo de situaciones, debido a que cuando estos procesos impulsivos surgen dentro de los padres, puede afectar la dinámica debido a que el niño en algún momento puede sentirse juzgado. En esa situación es necesario entonces tomar cierto tipo de precauciones al momento de involucrar a los padres. También dentro de esta dinámica es necesario tomar en cuenta si los padres, madres o encargados tienen alguna preocupación al respecto. Hablar abiertamente del tema para identificar si el padre o encargado tiene alguna preocupación en cuanto a las reacciones que su hijo o hija pueda tener en estas sesiones. Es necesario que la información que nosotros podamos brindarle a los NNA como a los padres, madres o encargados sea lo más precisa posible. ¿Qué significa esto? Significa de que en algún momento nosotros somos parte de la clarificación de este proceso. Nosotros podemos brindarle información a los padres de qué tipo de reacciones puede tener su hijo, qué tipo de reacciones pueda tener su hija y su adolescente, para que al momento de iniciar la sesión ellos puedan sentirse también plenamente tranquilos dentro del proceso. Es importante tomar en cuenta que es necesario realizar una revisión acerca de la forma en cómo se comunica la familia. Cuando nosotros involucramos a la familia dentro de este proceso, es uno de los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros involucramos a una familia cuyo proceso de comunicación es conflictivo o que no se encuentra en total sintonía, este tipo de ejercicios o este tipo de actividades en algún momento pueden entorpecer el proceso
y en algún momento pueden significar algún tipo de retroceso durante los avances que nosotros podemos ir evidenciando. También la forma en que la familia expresa sus emociones y la forma en que se maneja. Como lo mencioné anteriormente, cuando nosotros hablamos de la expresión y de la modulación afectiva, cuando nosotros hablamos también de este tipo de situaciones de comunicación entre padres, madres o encargados y NNA, la forma en cómo se expresan estas emociones es de vital importancia, debido a que las emociones o las impresiones que pueden ser de carácter impulsivo afectan también la dinámica y pueden corromper esta relación de confianza que en algún momento nosotros estamos buscando construir. Por último, vamos a abordar el tema de promoviendo desarrollo de factores protectores futuros. Debido a que los niños, niñas y adolescentes a los cuales nosotros hemos ido abordando dentro de este proceso han tenido experiencias traumáticas, tienen un alto riesgo de poder ser revictimizados de nuevo. Entonces resulta de vital importancia enseñarles tanto a los padres, madres o encargados como a los NNA estrategias de autoprotección. En ese sentido, este tipo de estrategias mejoran la seguridad personal y el futuro crecimiento en temas de la educación y en la formación de habilidades de seguridad personal, de las relaciones interpersonales y de una sexualidad sana. Parte de los objetivos que nosotros vamos a promover con esta última sección es de que los NNA sean capaces de comunicar sentimientos a otros, así como de comunicar acerca de situaciones que producen temor o que son confusas, poner atención a reacciones y percepciones viscerales en relación a situaciones peligrosas, desarrollar un plan de seguridad en relación a los niños, niñas y adolescentes, comprender que, aunque los adultos deben ser respetados, también pueden equivocarse y decir o hacer cosas inapropiadas, diferenciar entre el toque y caricias adecuados y no adecuados, y diferenciar entre los secretos y sorpresa y los secretos que causan temor. Parte de los procesos que nosotros hemos ido visualizando dentro de esta metodología involucran que los padres poco a poco vayan posicionándose y que nosotros podamos también ir posicionando los NNA para poder desarrollar este tipo de situaciones. Con esta última diapositiva cerramos el ciclo de esta fase. Esperamos que haya sido de su agrado y también de utilidad para ustedes.